Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Leo una cita. El tiempo se está acabando, tenemos que actuar. Esta fue la primera vez que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzó una advertencia sobre el peligro inminente del programa nuclear iraní. La formuló ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos en 1996, es decir, el siglo pasado. Desde entonces no ha hecho sino repetir la advertencia, pese a que ésta jamás se materializó. En 2002 dijo ante un comité del Congreso de los Estados Unidos sobre el programa nuclear iraquí, en este caso, no existe duda posible sobre el hecho de que Saddam Hussein busca, trabaja y avanza hacia el desarrollo de armas nucleares. Ninguna duda. Y añadió que Irak ya tenía armas de destrucción masiva, químicas y biológicas. Como sabemos, en retrospectiva, la investigación oficial del gobierno de los Estados Unidos tras invadir Irak en 2003 demostró que ni existía un programa de armas nucleares en ese país, ni tenía arsenales de armas químicas o biológicas. Pese a lo cual, por ejemplo, en 2012, ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu siguió insistiendo en que a más tardar el próximo verano, es decir, hacia julio de 2013, Irán tendría suficiente uranio altamente enriquecido para construir bombas atómicas y, a partir de entonces, cito nuevamente a Netanyahu, le tomaría unos pocos meses o tal vez unas pocas semanas obtener suficiente uranio enriquecido para la primera bomba. Es decir, Irán debió estar en condiciones de tener su primera bomba atómica hacia fines de 2013, hace más de una década. En marzo de 2015, ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos, tras la firma del acuerdo nuclear con Irán por parte de Obama, acuerdo del que se retiró luego la administración Trump y por la cual tenemos esta guerra en curso, Netanyahu dijo, repito, ante el Pleno del Congreso, el tiempo que le tomaría a Irán construir una bomba bajo el acuerdo nuclear firmado por Obama sería muy breve, alrededor de un año según la estimación estadounidense y aún menor bajo la israelí, 2015. Pasado más de un año, Irán no tiene una bomba atómica. Y en septiembre de 2023, ante la Asamblea General de la ONU nuevamente, Netanyahu dijo lo siguiente: Irán debe hacer frente a una amenaza nuclear creíble. Mientras sea primer ministro de Israel, haré todo lo que esté a mi alcance para impedir que Irán obtenga armas nucleares. Luego, como ya había ocurrido en 2015, sus propias instituciones gubernamentales lo corrigieron. En 2015, los servicios de inteligencia, y en 2023 su propio despacho, que dijo que Netanyahu se había equivocado porque el discurso que le habían preparado decía que Irán debía hacer frente a, cito, una amenaza militar creíble, no nuclear. Entonces, según Benjamín Netanyahu, Irán ha estado a puertas de adquirir un arma nuclear desde hace cerca de 30 años. Y pese a que nunca se materializaron sus amenazas o advertencias hasta ahora, los medios occidentales informaban de las advertencias de Netanyahu como si no existieran los precedentes que acabo de citar. Netanyahu ha mentido sistemáticamente en torno a este tema, y eso es algo que debía ser incorporado en la información. No puedes dar credibilidad a una versión que se ha repetido ininterrumpidamente durante casi 3 décadas sin advertir que eso ha ocurrido, que no es una fuente particularmente creíble. Lo mismo, por ende, ahora cuando Israel dice que enfrentaba una amenaza inminente. Los planes de contingencia para acciones como las que ha lanzado Israel contra Irán se preparan con meses, si no años de anticipación. No estoy diciendo que se decidió atacar de manera súbita por razones estrictamente políticas. Esto estaba preparado de antemano, pero el momento probablemente sí tenga algo que ver, cuando menos, con razones políticas. ¿Cuáles? Cuando menos dos.
Netanyahu estaba perdiendo apoyo dentro de su propia coalición, tenía una mayoría de 67 votos o 67 escaños en un Congreso de 120 miembros, se había votado una moción de no confianza que pudo llevar a la caída de su gobierno, en donde solo obtuvo la mayoría mínima necesaria para evitar que el voto de no confianza prosperara en votaciones sucesivas, porque hay que hacerlo en más de una ocasión. Obtuvo 61 votos. Es decir, 6 de sus parlamentarios lo abandonaron. Por un tema que no tiene nada que ver con Gaza o Irán. Lo abandonaron algunos congresistas de partidos judíos ultraortodoxos, porque Netanyahu no había cumplido con exonerarlos de manera permanente del servicio militar. Y por otro lado, el domingo se iba a realizar una nueva reunión entre Estados Unidos e Irán para continuar con la negociación de un nuevo acuerdo nuclear con ese país. El punto en donde persistían diferencias era el tema de si Irán debía mantener una capacidad de enriquecimiento de uranio, aunque fuera limitada y para usos civiles bajo supervisión internacional, o no. Irán estaba dispuesto a enriquecer uranio solo hasta 3.75%, compatible con usos civiles, bajo supervisión internacional, pero en territorio iraní. Estados Unidos no quería que Irán tuviera capacidad de enriquecimiento de uranio. Se planteó una fórmula de transacción por la cual Irán podría enriquecer uranio bajo supervisión internacional, pero fuera de su territorio. Y en ese proceso de negociación, en donde la posición iraní se había endurecido en meses recientes, Israel decide atacar, con lo cual, para efectos prácticos, boicotea la negociación que llevaba a cabo su principal aliado, Estados Unidos. Entonces creo que el momento en que decide la acción no tiene nada que ver con la inminencia de una bomba atómica que no ha existido en 30 años, pese a las amenazas de Netanyahu o advertencias de que estaba a punto de ocurrir, amenazas de que iba a atacar preventivamente, sino con estas circunstancias. Pero la preparación sí tomó tiempo. Y también habría que añadir que hoy en día la idea de que Irán podía buscar construir una bomba atómica tenía mayor verosimilitud por una razón, y es el hecho de que, como en el pasado, aprendiendo de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, Irán temía que Estados Unidos tuviera presencia militar en sus fronteras, por ejemplo, desde Irak y desde otros países de la región que tienen bases militares estadounidenses, como Turquía. Antes de esperar a que Estados Unidos tuviera presencia militar en sus fronteras para que luego pudiera estar en condiciones de lanzar un ataque militar contra Irán, Irán tenía lo que llamaba una estrategia de defensa avanzada. Financiaba o auspiciaba grupos irregulares armados lejos de sus fronteras y cerca de las fronteras o de las bases militares de estados rivales como Israel o Estados Unidos, grupos que han utilizado el terrorismo como medio de acción, pero que mantenían ocupados a países como Israel lejos de Irán. Por ejemplo, Hezbollah en el Líbano o Hamas en Gaza. Pero estos grupos han sido reducidos a su mínima expresión en el último año y medio por los ataques israelíes. Y entonces sí es cierto que cabía la posibilidad de, ante la degradación significativa de su llamada defensa avanzada, Irán considerase esta vez construir bombas atómicas como medio de disuasión, como lo hizo en su momento Corea del Norte, aprendiendo de Irak. Irak no tenía bombas atómicas, fue invadido y ocupado militarmente. Corea del Norte sí las tiene, no se han lanzado ataques militares en su contra. Irán quería estar en una posición probablemente más cercana a la de Corea del Norte, pero hasta ahora no había intentado construir bombas atómicas. Repito, Netanyahu lo venía advirtiendo hacía décadas y no había ocurrido, precisamente porque en caso de haber evidencia concluyente de que lo estaba haciendo, podía presentarse el escenario que estamos viendo en este momento. Ahora,
al momento de grabarse este video, no había habido una respuesta significativa de Irán. Eso puede deberse a uno de dos factores cuyas consecuencias serían totalmente distintas dependiendo cuál sea la razón. Puede deberse a que, como le pasó en su momento a Hezbollah, Israel ha destruido, ha intentado decapitar el alto mando militar iraní con relativo éxito, con menos éxito que en el caso de Hezbollah, donde básicamente aniquiló a todo el alto mando, pero con relativo éxito, e Irán está buscando restablecer sus líneas de mando antes de lanzar una respuesta. Pero Israel no solo lanzó una campaña de decapitación del alto mando militar iraní, sino que también está atacando, y aparentemente con agentes de inteligencia en el terreno, como hizo hace poco Ucrania en Rusia, está atacando los sitios desde los cuales se lanzan misiles balísticos iraníes. Y entonces no solo ha degradado el liderazgo militar, sino la capacidad de respuesta de Irán. ¿En qué medida lo sabremos en cuestión de horas o a lo sumo un par de días? Porque si no hay una respuesta iraní pronto, probablemente eso indique que Israel, como en el caso de Hezbollah, ha logrado destruir una parte significativa del arsenal de misiles balísticos iraníes. Eso lo sabremos, como digo, muy pronto. Para concluir, diría lo siguiente. En un artículo de 2004 en una revista académica, el analista israelí Zeb Maoz, el artículo se titulaba Pacifism and Fight-Holism in International Politics. Zeb Maoz constataba que no todos los estados son igualmente proclives a participar en conflictos armados. Decía que en los últimos 2 siglos, el artículo de Maoz, repito, académico israelí, solo 10% de los estados daban cuenta del 49.7% de lo que llama disputas interestatales militarizadas, y esos mismos 10% de estados daban cuenta del 56.8% de las guerras en el mundo. ¿Qué diferencia hay entre una disputa interestatal militarizada y una guerra? Una guerra implica el uso efectivo de la fuerza, de manera tal de que entre los contendientes se produzcan al menos 1.000 muertes en combate por año. Si hay 2 estados involucrados en un conflicto armado que produce cuando menos 1.000 muertes por combate al año, y ambas partes producen bajas, no solo una, hablamos de una guerra. Cualquier cosa que no llegue a ese nivel es una disputa interestatal militarizada. Por ejemplo, la amenaza del uso de la fuerza, aunque no se haga uso efectivo de la misma y finalmente hay un acuerdo y no muera nadie. Bueno, en los últimos 2 siglos, repito, solo 10% de los estados del planeta dan cuenta de la mitad de las disputas interestatales militarizadas y de más de la mitad de las guerras en el mundo. Controlando por el número de años que el Estado existe como nación independiente, el país más proclive a involucrarse tanto en disputas interestatales militarizadas como en guerras en el mundo es Israel. Israel no es en este sentido un país normal, es un país particularmente proclive a iniciar guerras o las llamadas disputas interestatales militarizadas. Por ejemplo, Egipto y Jordania firmaron acuerdos de paz con Israel. Desde entonces, ni Egipto ni Jordania se han visto involucrados en ninguna guerra. Israel, en cambio, se ha visto involucrado en disputas interestatales militarizadas y en guerras constantemente a lo largo del tiempo, incluso después de firmar acuerdos de paz con sus principales rivales o después de que uno de sus últimos rivales regionales, la dictadura de Bashar al-Assad en Siria, cayera. Israel lanzó más de 400 ataques armados contra Siria, un país desde el cual no se había lanzado desde diciembre del año pasado una piedra contra Israel, mucho menos un ataque militar, y un régimen que dio indicios de que quería normalizar relaciones con Israel, ¿no? Y que había sido aliado, por lo menos cuando Hayat Tahrir al-Sham, actual partido de gobierno en Siria, era el Frente al-Nusra.
era la rama siria de Al-Qaeda. En ese entonces tenía vínculos con Israel, pero Israel constantemente está provocando crisis. Y en otro texto del propio Zeb Maoz, académico israelí, dice que esto sigue la lógica respecto a la cual advirtiera Dwight Eisenhower, militar condecorado y presidente de los Estados Unidos, en su discurso de despedida. El complejo militar industrial puede puede empezar siendo constituido para pelear las guerras que un Estado necesita pelear, pero puede terminar actuando para propiciar las guerras que le conviene pelear por sus propios intereses. Zeb Maoz considera que eso ocurre con su país y que eso explica que Israel sea más proclive a percibir amenazas ahí donde en ocasiones ni siquiera sus aliados las perciben, como advertir durante 30 años sobre el programa nuclear iraní, como a utilizar la fuerza como medio para responder a esas amenazas. Básicamente es la lógica de que cuando el único instrumento que tienes es un martillo, todo para ti tiene la forma de clavos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.